Voy a arquitecto. grabar. Ya. Listo, lo que guste. Buenas tardes, arquitecto Buenas César Guillén. tardes. Estamos Mucho aquí gusto. platicando sobre, bueno, estábamos hablando un poquito de la cuestión esta de la familia. Sí, conocí yo a doña Esperanza, amigos de los sobrinos, claro que sí. Todavía Perfecto. viven ellos en el cruce hacia Huacatán y Chantla y Huehuetenango, que es Buenos Exactamente. Aires, es Ándale, la así colonia es. que está ahí. Sí, Sí. exacto. Entonces no se Entonces, equivocaba mi abuelo en de decir la guineada, ¿verdad? Porque la guillenada. de Malpaso decía allá en el Espino, decía el abuelo, porque él conocía todos esos territorios. Pues ¿me Perfecto. podría usted contar Sí, cómo de no. eso? Felizmente coincidimos. Es un gusto para mí que usted conozca a mi familia que radica en Huehuetenango y el cruce de Buenos Aires, y principalmente el agrónomo, le digo yo, a José Luis Galicia Guillén, es mi compadre. Bueno. Es mi compadre y nos vemos casi cada año. No es muy cercana la visita, por lo mismo, cada quien labora en sus trabajos, Claro. y realmente hasta fines de diciembre de cada año nos reunimos para una actividad que le decimos la huichihuichada. Bueno. Uno de mis tíos, el mayor, le pusieron de apodo Huichihuichi y le quedó el apodo a toda la familia. Ahora, ese evento que tenemos todos los Guillén y Galicia, Guillén, etcétera, somos más de 250 familiares. Que miren, qué interesante. La familia de mis abuelos fueron 12, tuvieron 12 hijos. Claro. Y cada uno de ellos tiene cerca de 6 a 8 hijos. Entonces se ha ido multiplicando la familia de una manera geométrica. Sí, claro. Entonces entonces las reuniones son extremadamente atractivas. En ese tiempo nos reunimos en algún salón de la ciudad de Comitán. No ha habido en otro lugar desde hace 20 años. Pero a raíz de la pandemia se ha suspendido esto por 2 años consecutivos. Siempre va a haber en la historia, tanto de Guatemala como de Comitán o de Huehuetenango, el antes y el después de la pandemia. O sea, no hay manera de que nos podamos reunir por el mismo cuidado que tenemos todos para evitar el contagio, ¿verdad? Sin embargo, nos hablamos a veces por teléfono, en algunos casos ellos vienen a hacer algún tipo de mandado, compras, alguna cosa, y tenemos el gusto de volvernos a reencontrar. Entonces, aparte de José Luis, está Jorge, que vive en la ciudad de Guatemala, Carmencita, también, Carmencita, mis otros 2 primos también, que no estoy seguro dónde radican ahora, pero es una manera que tenemos de reencontrarnos con esa familia, y creo que es muy saludable el hecho de que nos volvamos a encontrar quizás en este diciembre. A lo mejor ya... Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Sí, porque quiera que no, la pandemia nos ha dejado un poco distanciados, ¿verdad? Sí, pero también hay que tomar los cuidados porque acuérdese, arquitecto, que las aglomeraciones son donde el virus y las variantes son donde más proliferan. No podría darse una reunión de esta naturaleza. Sí, como usted dice que son 150, es un buen grupo. No, 250. Pero mire qué alegre que se den esas relaciones, ¿verdad? Y que se mantengan. Bueno, yo sí sabía que los Guillén eran comitecos y huehuetecos, pero de los Galicia, ¿qué me cuenta? Mire, yo tengo también el gusto de tener una cuñada que es Galicia. Sí. Ella es de la región de Baja Verapaz. Se llama el lugar, no recuerdo muy bien, pero es Baja Verapaz, donde es ¿Será Salamá? Cerca de Salamá. Hay un pueblo ahí donde estaban unos padres, hombres, famoso ese pueblecito, hombre. Sí, cómo no, y también es parte de la cultura de Maya. Sí, exacto. Porque ahí se escribió uno de los libros. Entonces debe ser Rabinal. Rabinal Baja Verapaz. Rabinal Baja Verapaz. Ya tiene aproximadamente 30 años de vivir aquí en México, casado con mi hermano, el tercero en la lista.
y tenemos muy buenas relaciones con gente de Rabinal. Desafortunadamente ya han ido desapareciendo también sus parientes, los papás, Claro. los abuelos, los tíos, ya ahora va quedando menos. Los hermanos vienen muy poco también a Comitán de la familia Galicia por parte de María Edelmira Galicia, de Guillén ahora, pero es Sí. también de la región de Baja Verapaz, y como usted decía, es la ciudad donde se escribió uno de los libros más famosos de la Exacto. literatura maya. Sí, el Raminal Achí. Esto es Ah, bien importante, arquitecto. Mire, y con los Galicia de Chantla y de Huehue, porque don Jorge Galicia era el esposo de su tía. sí, claro. Sí, exacto. ¿No hay más parentesco con ellos, solo con la tía o había otra? Parece que Solamente con ellos. o con ellas, Solamente con ¿verdad? ellos, sí. Yo alcancé a conocer al señor Galicia muy poco, la verdad. Sí tuve comunicación con él 2 o 3 ocasiones y luego desgraciadamente él ya también falleció. Con mi tía sí nos veíamos más frecuentemente, hasta que también ella ya está en el paraíso, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. Yo sí tuve el gusto de conocerlos a los dos. Además, mi papá era profesor rural, ¿verdad? Sí, así es. Profesor rural y don Jorgito era rural, eran Era amigos, rural, eran así buenos es. cuates de los tragos también. Entonces ahí se juntaban. Entonces yo ahí Perfecto, ese es un buen recuerdo, Este claro. es un buen recuerdo que le entraban Sí, duro al trago, pero sí, bueno, le eran otros entraban. tiempos. Sí, Claro que sí. Entonces sí está muy cercana está muy cercana la comunicación familiar. O sea, está muy cercana. Fue mi teléfono, que ahorita lo acabo de sí, no, desconectar. no se preocupe, así andamos. Entonces, está muy cercana, hay muchas anécdotas. Afortunadamente, si Dios nos lo permite, nos reuniríamos con ellos en este mes de diciembre, o antes, si se permite, pero ya van a haber noticias mucho más actualizadas. Yo estuve conociendo Chiantla. Sí, claro. Cuando llegué ahí a Buenos Aires, me llevaron ellos a conocer Chiantla. Estuve cerca de los artesanos que manejan el asunto del cobre, El cobre. que hacen Sí, muchas obras de arte artesanales claro. de cobre. Sí, Conocí así el es. templo, que es ¿Verdad? magnífico. Arquitectónicamente es una de las iglesias más bellas de arquitectura religiosa de Guatemala, de la Virgen de Candelaria, me imagino, no estoy muy seguro, Sí, la pero Virgen de Candelaria. es un monumento realmente importante de la arquitectura del sur, o más bien de la frontera, digamos, entre Claro. México y Guatemala. Quedamos muy cerca. Creo que nos llevó 1 hora de camino en automóvil desde La Mesilla hasta Huehuetenango. Sí, No es muy no es muy retirado. lejos. Lo único es en la carretera que está en malas condiciones, ¿verdad? Que no hay mucho mantenimiento en el lado de aquí con nosotros, pero está muy cerca, estamos muy En cerca. algunas ocasiones no podíamos llegar porque habían derrumbes. Sí, porque Donde hay un acuérdense que bajón, es una cadena montañosa que está a la par de la cuenca del río Selegua, ¿verdad? Entonces es un me poco parece que sí. complicado. Así Sí, es. pero el paisaje es muy bonito también en el recorrido. Sí. Mire Sí. usted, la otra relación que tengo también es por medio de la arquitectura. Ah, No claro, sé si cuénteme. le cambio un poquito más el tema, pero tengo como le dijera yo, un recuerdo imborrable de Claro. la arquitectura comiteca con la influencia de la arquitectura de Antigua Guatemala. Ah, miren, interesante. No sé si por parte de la arquitectura de Huehuetenango, la arquitectura fronteriza, haya esa relación, pero en el libro de David Barkman, que es la historia del urbanismo y la arquitectura colonial en Chiapas, hay un capítulo de uno de los templos más emblemáticos de la ciudad de Comitán, que es el templo de El Calvario, que se intuye que fue construido aproximadamente a fines del siglo XIX. Como usted ve, en esa época no había comunicación entre esta parte de Chiapas y la Ciudad de México o San Cristóbal de las Casas, que era el lugar donde más frecuentemente se podía uno comunicar. Era muy difícil la comunicación hacia el norte. Entonces, muchos de los acontecimientos que hubieron con nosotros por el lado de Comitán y la frontera fue por el lado de Guatemala. Precisamente el templo tiene detalles muy importantes arquitectónicos en su fachada del templo de la Merced.
en Antigua Guatemala. De Antigua Guatemala, sí. Además de otros más, le voy a pasar después la página o el dato exacto de cómo fue esa comunicación. Yo imagino que no fue por arquitectos. Tuvo que haber sido por medio de maestros de obra, alarijes, albañiles, que tuvieron conocimiento de la arquitectura de Guatemala, no sé si por medio de fotografías o porque alguien viajó a Guatemala y copió los detalles arquitectónicos de la arquitectura que es mucho anterior, mucho más anterior, del siglo XVII de la Merced, o un poquito antes todavía, en la época barroca exactamente, Claro. siglo XVI al XVIII. Estos elementos arquitectónicos los rescataron estos albañiles y los fusionaron con la arquitectura religiosa, Comitec, y es un monumento extraordinario. También le voy a mandar algunas fotografías del templo para ver. Muchas gracias. Si se le agradece bastante. Mire, ¿y con los arquitectos de Huehuetenango no han tenido relación ustedes? Por supuesto que sí. Ahorita no tengo los nombres exactos de cada uno de ellos, pero como miembros del Colegio de Arquitectos de Huehuetenango, hemos tenido relación en los eventos que hemos programado. Cada 2 años hay una reunión binacional, Claro. internacional, a veces vienen algunos arquitectos de otros países, pero principalmente todos los arquitectos de Huehuetenango, de Quetzaltenango y de la ciudad de Guatemala. Ah, qué interesante. Es un encuentro internacional de arquitectura que se desarrolla aquí en la ciudad de Comitán. Ya vamos en el 14º evento. Sí, claro. Pero hemos tenido relación con ellos y además de Comitán han ido a la ciudad de Huehuetenango a exponer ponencias de arquitectura de Comitán para que lo conozcan los amigos y colegas arquitectos de Huehuetenango. Lo mismo ellos han tenido la cortesía de venir hacia nosotros para conocer nuestros proyectos y conocer de ellos. Hay una muy buena relación cultural, profesional. Eso es algo de destacar. Como colegas. Es una gran ventaja que estemos tan cerca de la región fronteriza y que podamos visitar no frecuente, pero sí en Comitán cada 2 años. Pero cuando ellos nos invitan, vamos y hay un evento. Quien tiene más información de esto, y creo que ya usted lo conoce, es el arquitecto José Trujillo Tobar. Sí, ya platiqué con él, el arquitecto. Él ha ido a presentar ponencias ahí al Colegio de Arquitectos. Ah, qué bien. Mi hijo César Alfredo Guillén Caballero, que es arquitecto también, ahorita preside el Colegio de Arquitectos de Comitán. Ah, qué interesante. El Colegio de Arquitectos Chiapaneco, sección Comitán. Él acaba de dar una plática virtual hace aproximadamente un mes, más o menos un mes, y estuvo en comunicación con ellos y él presentó una ponencia también de arquitectura. No recuerdo cuál es el tema, pero es muy cercano. Hay mucha cercanía en la relación entre los arquitectos huehuetecos y los arquitectos comitecos. Sí, porque aquí el que me comentaba un poco de eso era el arquitecto Manrique Sainz. Manrique. Que es el que ha estado un poco en esas actividades y todo eso, ¿verdad, Manrique? Y está otro arquitecto, otro colega que se me va el nombre, pero pienso que ellos dos son los que están manejando esta situación. Pero mire, arquitecto, ya hablamos un poco de eso y yo quisiera regresar un poquito a las familias. Sí. Además de su familia, ¿hay otras familias que usted conozca que tienen parientes en los 2 lados de la frontera? ¿En Comitán y en Huehuetenango o ya no hay muchas? No, ya no hay. Bueno, al menos yo no conozco, la verdad no he tenido relación con otras familias. Ah, bueno. Sí, eso es bien importante. Y mire, y los gobiernos municipales, ¿sabe usted que tienen a veces vinculaciones? ¿Cómo las ha visto o no ha sabido nada de eso? Mire, la única época donde yo he visto que hay cierta comunicación con los gobiernos porque se aplican en generar una actividad cultural que es en la feria de agosto de Santo Domingo de Guzmán. Hay una relación entre las marimbas. Hay un festival que es Encuentro de Marimbas
y siempre tenemos la visita de una marimba de Huehuetenango, de Quetzaltenango. La última que yo vi antes de la pandemia, de un 4 de agosto de hace 2 años, es la marimba de la Secretaría de Turismo. No estoy seguro si es exactamente de Guatemala o de Quetzaltenango, pero tengo algunos de sus discos, pues, para escuchar la música guatemalteca, que es muy apreciada en mi persona y de mucha gente de Comitán. La relación a veces con Guatemala es por el lado de la música. Claro, eso también es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante porque se da el hecho de que hayamos sido pertenecientes a la Capitanía General y que se generó después ya en la Guerra de Independencia el hecho de que hiciéramos aparte nuestro grupo de chiapanecos y luego anexarnos ya a la República de México, pero quedan en el inconsciente todos estos momentos agradables de la cultura que llevamos dentro, que la vivimos, que la disfrutamos. Entonces, cuando viene la música de Guatemala, todo el mundo estamos pendientes de eso y es un evento extraordinario frente a la Casa de la Cultura, al Centro Cultural. Claro. En el atrio del templo, ahí se hace la explanada, hay una explanada y ahí se hace la... Entonces, ese tipo de intercambios culturales son los que yo reconozco que han habido entre los gobiernos de Guatemala y de México, vamos. Pero de ahí en fuera, carezco de datos que le puedan interesar en caso dado de que haya una relación más directa entre los gobiernos. Me imagino que sí lo hay, pero yo no he tenido ese contacto, no he tenido ese tipo de actos. A lo mejor sí existe en los cabildos. Exacto, en los cabildos, las famosas cartas de hermanamiento que hay con Quetzaltenango y Huehuetenango. Así es. ¿Ha visto ustedes que se han practicado realmente prácticas de hermanamiento o se olvidan y solo son momentáneas? ¿O sí se mantienen? Sí, si hablo con la verdad, lo único que yo me acuerdo, recuerdo y valoro es el hecho de que son momentáneas, no se quedan escritas en algún monumento, en algún área, aunque existe en Comitán un monumento en el acceso a la ciudad de la hermandad entre Guatemala y México. Esto sí me Son dos manos que se comparten en una de las glorietas de acceso, el acceso principal, y hubo en un tiempo las dos banderas, la bandera de Guatemala y la bandera de México, pero por alguna razón se fueron deteriorando y no los volvieron a reemplazar, ya me entendió. Por ahí pudiéramos empezar en crear ese vínculo de hermandad. Está el monumento, está la glorieta, pero los símbolos de cada patria no están expresados porque se deterioran, no los han vuelto a reemplazar. Sí, me imagino, pero ese es todo un proceso, ¿verdad? Fíjese, arquitecto, que también sería interesante. Mire, las actividades comerciales, ¿cómo las mira usted? ¿Se han mantenido? ¿Han disminuido? No. La actividad comercial entre Guatemala y México, o de Huehuetenango, La Mesilla y Comitán, se han ido incrementando. Con la llegada de varias plazas de productos que venden al mayoreo, la gente de Guatemala le rinde más su dinero en Comitán, le rinde más su dinero en México. Tiene mayor valor la moneda de Quetzal, la moneda guatemalteca, y ellos al comprar aquí les rinde mucho más y compran productos en gran escala. Vienen camionetas, camioncitos de 3 toneladas, en un lugar que se llama Sam's Club, que es una de las empresas más grandes que hay a nivel nacional o internacional. La familia también, hay otra empresa que es San Luis, también San Luis. Desgraciadamente con la pandemia fallecieron los propietarios, pero quedaron los herederos al frente de esa empresa que no ha bajado su nivel de negocio. O sea, hay mucho negocio con la gente de La Mesilla, Huehuetenango, y se llevan productos que allá pues les rinden mucho más la cuestión de los negocios, de las ventas, ¿no? Pero sí, claro, por el tipo de cambio, se ha mantenido el tiempo. No está afectando la pandemia el negocio y ahora más la violencia del narcotráfico en la carretera hacia Comitán, ¿o cómo lo percibe usted? No, arquitecto. Yo creo que muy poco, la verdad. He tenido, solo con ver el hecho de que están llegando los carros con placas de Guatemala a Comitán, que no se ha ido incrementando, pero tampoco han bajado de nivel. Yo siento que sigue estando lo mismo.
La cuestión del narcotráfico se maneja para otra zona, por el lado de Comalapa, Sí, es cierto. por el lado de Tapachula, toda esa franja fronteriza, por ahí está ahorita el problema del narcotráfico. En la frontera exactamente por Ciudad Cuauhtémoc y por La Mesilla, y viniendo aquí por Trinitaria y llegando a Comitán, es muy poco lo que se escucha. Quizás en Chamic sí han habido algunos enfrentamientos, pero pues realmente ya nos estamos acostumbrando, porque antes esto aquí no existía. Entonces ya vemos esto como una noticia que, bueno, ya se está dando, Porque aquí pero con sí nosotros. afecta. Sí, Sí, afecta. claro, sí afecta, claro. Claro. Sí, principalmente el turismo, pienso yo que tiene un poco más de reserva de viajar, pues el Sí. comercio se tiene que mantener, pero el turismo familiar Sí. o individual se pone a pensar un poco el riesgo, ¿verdad? Que eso En es un nuestro poco la caso, problemática. en mi Sí, caso, por ejemplo, yo sí, evitaría ir ahorita a la frontera, claro, ¿sabes? claro, solo por Es un necesidad, riesgo. es Sí, un solo una riesgo. necesidad muy grande. Es un riesgo muy grande. Sí, por ese lado sí afecta, la cuestión de las relaciones turísticas, las comerciales no tanto como yo le digo, sino más bien las turísticas sí se han visto afectadas. Mire, arquitecto, ahora que estamos platicando un poquito de todo, ¿cómo piensa usted que ha sido el recibimiento de los comitecos hacia los huehuetecos en el transcurso de estos unos 20, 30 años? ¿Ha sido muy abierto, muy fraternal o hay ciertas reservas? ¿Y usted también cómo se ha sentido cuando viene a Huehuetenango? ¿Lo recibimos bien? ¿Lo recibimos mal? Pues es importante ver esas percepciones que son fundamentales para entender cómo es que nos interrelacionamos. Bueno, yo como al principio le dije, la forma en que nos hemos relacionado ya son relaciones familiares. O sea, siempre es a base de visita familiar, ¿sí? Tenemos muy poco contacto con otro tipo de áreas de la sociedad, Sí. muy poco contacto. Entonces, en este caso, no sería yo muy explícito, no sería yo muy correcto en decirle cómo es la relación, porque no la conozco. Pero Bueno. a nivel de familia, sí es muy amistosa, muy cordial. Se siente rápido la corriente de cariño, de recuerdos. La mayoría de mis primos, cuando vivían mis abuelos, nos reuníamos en un rancho. El dueño era mi abuelo. Entonces ahí surgieron muchas cosas de amistad con ellos, pues mucha relación, que hasta la fecha se maneja con anécdotas de cómo nos comportábamos, cómo hacíamos la vida en común con ellos, de una manera muy agradable, muy familiar. Pero Interesante. con la sociedad actual o con la de inmediatamente la sociedad que pudo haber estado más de cercanía, no lo hemos experimentado. Bueno, Sí, eso es no. importante. No, pero la pregunta iba más que todo, arquitecto, para, en vez, ¿cómo piensa usted que reciben los comitecos a los huehuetecos cuando van de compras, cuando van de paseo? ¿Hay una aceptación o hay cierto rechazo? No hay rechazo, definitivamente, y no he visto que haya una animadversión hacia los extranjeros. Al contrario, son bienvenidos. Afortunadamente, como ellos vienen al comercio, a dejar aquí las divisas que necesitamos en esta región de Comitán, que son mucho mejor atendidos. Claro. Antes de que vinieran estas grandes empresas a poner sus negocios, tengo un pariente que tenía una farmacia que se llama María Elena, en el centro de la ciudad. Parte de su auge comercial fue con gente de Huehuetenango y de La Mesilla, al vender medicamentos claro. populares, pues, Sí, claro. no de receta, sino medicamentos populares. Entonces, por ahí son bien recibidos. Yo no he tenido, no sé, algún comentario, no sé, no lo percibo ahorita que haya habido algo de animadversión contra esto. Pienso que no. Muy bien. No viene usted, no venía muy seguido a Huehuetenango antes de la pandemia. Me iba cada 2 años, 3 años, no muy seguido. ¿Y sus visitas cómo le parecían? ¿Lo atendíamos bien? La gente, cuando iba a un Sí, restaurante, en la sí, calle. no, imagínese. Éramos clientes continuos de ese pollo campero. Ah, sí, pollo campero, sí. El pollo campero Sí. era como nuestro objetivo ir a Huehuetenango para ir a Sí. delicioso pollo campero. Qué bueno.
pero, como le dijera yo, no siento que No haya se habido, siente la diferencia. no. Nos sentimos iguales, tanto allá como acá. Sí, lo Sí, que nos sí sentimos. sentía, y se lo puedo decir con toda franqueza, porque estaba, que yo miraba a Guatemala muy caótico, Ah, claro, y sigue. urbanísticamente Ah, caótico. sí, no, no hay Muy caótico planificación. en la cuestión urbana, en la cuestión de transporte Ah, sí. urbano. Entonces, lo miraba como que hacía falta reactivar ahí la cuestión de un manejo urbano por la ciudad. Ah, sí, hace falta. Es No sé si realmente siga, Huehuetenango se convirtió en un gran sí, mercado popular, pero desordenado completamente. sí, el desorden es lo que yo veo, el caos, es lo que yo digo. El caos Sí, y la contaminación, que usted mejor que yo sabe, la contaminación en todos sus niveles, auditiva, visual, humo ambiental, es ambiental. impactante. Y la destrucción del patrimonio cultural también, ¿verdad? Perfecto. Arquitectónico, eso es De eso tristísimo. quiero comentarle un poquito ahora de lo que venimos haciendo los comitecos desde hace 25 años. Claro, por favor. Se formó un patronato pro conservación y desarrollo de Comitán entre varios arquitectos, a lo mejor colegiados, pero sin el respaldo del colegio, gente de la ciudad que manejaba las cuestiones históricas, como la licenciada María Trinidad Pulido, historiadora, cronista de la ciudad, Catina de la Vega, hija de un gran político mexicano, don Jorge de la Vega Domínguez, que fue nuestro gobernador en un tiempo. Ella encabezaba esta asociación con el fin de rescatar la arquitectura tradicional comitera y a la vez ordenar mediante un plan de desarrollo la cuestión, vamos a decir, urbanística. En general, era rescate de los barrios, rescate de... Los templos ya estaban rescatados porque el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenía injerencia en el rescate de esos monumentos. Afortunadamente se lograron conservar tal y cual desde su concepción. Entonces, los barrios son 9 barrios tradicionales, quedaron dentro de una mancha urbana de 84 manzanas. Esas 84 manzanas quedaron bajo un decreto presidencial del 1999 para ejercer de alguna manera el rescate general de la ciudad. Ese tipo de proyecto nos vino a dar mucha resonancia a nivel estatal, y muchos de los demás pueblos alrededor también tuvieron este tipo de respaldo por parte del gobierno. En un principio se pensaba que iba a ser de una aportación tripartita, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Sin embargo, la única manera que se pudo desarrollar el rescate de los barrios fue por medio de, vamos a decir, una inversión federal. No hubo respaldo estatal más que el municipal para mantener el orden y la secuencia de los trabajos, pero no hubieron capitales que se pudieran invertir. Muchas de las obras que se realizaron en el área civil, pues prácticamente fueron con dinero propiamente del gobierno federal. Y por esa razón fue que mucha gente sí permitió que se intervinieran sus edificios. De una manera que se llamó rescate de imagen urbana. No tanto rescatábamos al interior del edificio, sino más bien dentro de lo que eran las fachadas, las cubiertas y la estabilidad del edificio. Más no entrábamos a lo que era el rescate interno. De hecho, creció mucho el turismo en Comitán, han habido muchos eventos que ya se están realizando, y por ese lado nos ha dado cierto prestigio. Este mismo proyecto se los llevamos a Huehuetenango porque se interesaron mucho Claro. en el rescate de su ciudad. No sé cuál sería después el proceso que ellos siguieron, si es que realmente, donde he visto que han habido rescates muy importantes en Quetzaltenango. Sí, que Saltenango ha estado muy interesante, Huehuetenango muy poco. Lo único que se avanzó arquitecto fue en la Plaza de Armas de Huehuetenango, que fue un proyecto que costó muchas cosas lograrlo, ¿verdad? Eso era bien importante señalarlo. Pero gracias, yo pienso, al intercambio que
que ustedes, los arquitectos de Comitán, hicieron con los arquitectos aquí en Huehuetenango. Pero eso es lo único que se ha alcanzado, que es un espacio muy pequeño en el centro de la ciudad, comparado con toda la ciudad, el casco histórico que tiene la ciudad, que, le cuento, cada día más está más destruido en su valor arquitectónico, ¿verdad? Patrimonial, el patrimonio. Sí, de Lo toda mismo está ocurriendo en población. Chantla, que es otro centro también colonial muy fuerte, también lo están Sí, haciendo. sí, Yo sí, a vivo mí en me Chantla. pareció muy bello cuando estuve. Sí, Hace 20 estoy años. viviendo en Chantla, pero ya aquí las casas de 300, 350 años las han demolido por hacer locales, ¿verdad? La idea del mercado. Y no hay Sí. autoridad, no hay autoridad que frene ese tipo Pues las autoridades están, los reglamentos están bien, más o menos, pero no los aplican y no hay un compromiso ni un entendimiento de la importancia de la conservación y el rescate del patrimonio Sí. cultural. Ese es un problema. Tiene Un que problema haber, que no entra no los enseñan sí, en la escuela. Ese es un problema muy serio. así es, tiene que venir Sí. desde esa época. Y tiene que haber mucha publicidad acerca del movimiento, del proyecto. Tiene que darse a conocer, que lo conozca la ciudadanía. Claro. Y que tengan ese respeto por sus valores. Exacto, Han así habido es. 2 o 3 cuestiones de que no hemos llegado al 100, pero un 90% sí se ha logrado restituir y recuperar y conservar de lo que son los ambientes propiamente que nos dan identidad, que nos permiten conocernos como vecinos, como compañeros y querer a nuestra ciudad. No Claro. dejar que se deteriore. Hace más o menos como un mes hubo una intervención que dañó parte de una fachada por el barrio de San Sebastián, vamos a decir, en lo que es la avenida principal Rosario Castellanos. Una empresa o un restaurante pintó un mural sobre la fachada colonial de un horno con humo, con llamas, muy artístico, muy artístico. Voy de acuerdo que sí tenía su valor como mural, pero se salía pues de las normas. Claro. De hecho, cada casona debe mantener una sola tonalidad de color, no puede recortarse en varios colores para definir cada uno de los comercios que dan siempre hacia la fachada exterior del edificio. Tiene que ser en un solo color. Los anuncios también están regulados. La cuestión de los materiales que hay que usar también están regulados. Pues no pasaron ni 8 días en que las autoridades llegaran y cancelaran y clausuraran este comercio. No tuvieron los comerciantes al siguiente día de borrarlo, volver a restituir la pintura original. Eso es lo que sí está pasando con las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí se puede cuidar este tipo de situaciones dentro de lo que es la ciudad. Creo que eso es muy Perdón, importante. un tiempecito. ¿Sí? Que nos va a cortar el Zoom ahorita, los 40 minutos ya transcurridos. Bueno, Volvemos cortalo. a reiniciar.